Es un placer poder estar aquí esta tarde. Esa pantalla la gana, ¿no? Os invito a que abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 22. Juan, capítulo 6, del versículo 22. Versículo 6 es el que nos narra pues esa historia que conocemos bien de la alimentación de 5.000 personas con unos pocos panes y peces. Y también nos narra aquello de cómo Jesús camina sobre el mar para ir al encuentro de sus discípulos. Y en el versículo 22 en adelante, pues tenemos una palabra muy especial para todos los hombres, para nosotros en particular. Dice el texto: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no para la comida que perece, sino para la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Bueno, este es un pasaje un tanto difícil de poder meditar en él y extraer lecciones, pero tiene lecciones estupendas e importantes para nosotros. El tema del mensaje sería el consejo de Cristo. Y si soy capaz de manejar esto, bien. Lo que destacamos aquí es el conocimiento que Cristo posee del corazón del ser humano, del corazón del hombre. Sabe cómo pensamos. Le vemos exponiendo las verdaderas motivaciones de los que seguían a la multitud por los panes y los peces. Dice un dicho popular que el trabajo es salud, y algunos dicen viva la tuberculosis, porque no quiero trabajar, no quiero que sea salud. Pues pareciera que esto ocurriera con aquellos que se habían beneficiado de parte de Jesús, de darles de comer, de darles pan y pescado en aquel lugar desértico donde nadie podía ir a comprar para su propia alimentación, y eso les maravilló. Y quizás muchos de ellos pensaron: bueno, si seguimos a Jesús no nos va a faltar el pan cada día. A lo mejor algún día toca una pieza de lechazo o toca un ala de pollo. Ya veremos. Pero el pan no nos va a faltar en ningún momento. Posiblemente en eso pensaban aquellos hombres, porque parecían dispuestos a seguirle, no por lo que habían escuchado, no por el hecho portentoso, milagroso que él había hecho y de lo cuales habían sido testigos. Jesús les dice: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así que esta expresión nos aclara un poco lo que Jesús está viendo en aquellos que se preocuparon por no verle, por no ver a los discípulos, y buscaron un medio de transporte hasta Capernaum para poder seguirle y aprovechándose de los beneficios que él da. El Señor, no lo olvidemos nunca, sigue siendo siempre el mismo, jamás cambia. Él conoce las motivaciones secretas de todos los que profesamos ser cristianos, de todos los que se llaman a sí mismos cristianos. Él sabe la motivación que hay en el fondo de sus corazones y el interés que pueden tener en seguirle. Quizás no tanto por la vida eterna y por ser íntegros en la palabra y la ley de Dios,
sino por interés más precario, más perentorio del día a día. Se predica mucho acerca de la prosperidad. Dale al Señor y Él te devolverá multiplicado. Pero eso no está aquí en la Escritura. Aquellos sufrieron el hambre, sufrieron la necesidad y en este caso el rapapolvo de parte del Señor Jesús. La reprimenda cuando les acusa de que no le siguen porque le han visto, porque quieren oírle, porque quieren obedecerle, porque quieren entender lo que los escribas fariseos en el templo no son capaces de enseñar. Dice el Salmo Samuel que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así que tengamos siempre esto en cuenta. Puede ser nuestra fachada preciosa, pero nuestro interior, que no dejamos que lo vean los demás, en nuestra propia vanidad e hipocresía, es bien conocido de parte de Dios. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos, nuestros intereses, si son genuinos o son interesados. El pecado de la hipocresía es muy grande. La necedad de los hipócritas es mayor. La mentira tiene las patas cortas, dice el refranero. Y mi abuelo siempre insistía que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Así que encontramos a nuestro alrededor personas hipócritas que se presentan con un carácter de amor, de bondad, de perfección delante de Dios, pero por dentro están llenos de podredumbre. Son bien conocidos de parte del Señor. Pueden engañarnos a nosotros, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y si yo soy en algún momento de esa parte de apariencias, téngalo en cuenta y medite en esto. Dios sabe perfectamente lo que yo estoy pensando. A Él no lo puede engañar. Puede engañar a los pastores, puede engañar a los hermanos, puede engañar a la familia, pero a Dios no lo puedo engañar. Dice el libro de Apocalipsis que los ojos de Jesús son como llama de fuego. Ve hasta lo más profundo de nosotros. Afortunados los que pueden decir como el apóstol Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mayor ejemplo de sinceridad y de humildad no hallamos en la Biblia ni en nuestras conversaciones. Pedro, humillado después de que Jesús le preguntara: ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. No, ¿qué te puedo explicar yo? ¿Qué te puedo contar yo? Las palabras que salgan de mis labios pueden ser equivocadas. Tú sabes que te amo y haré lo que sea por ti, como ya lo he demostrado, pese a que lo negó, después de asumir el reto de ir hasta el final y morir si fuera necesario por él mismo. No somos capaces de medir nuestras propias fuerzas. Cuando hacemos un voto, una promesa, no somos capaces de medir las consecuencias de nuestros pensamientos. Pero hemos de buscar que sea agradable a Dios. No importan tanto tus votos, sino que cumplas lo que prometes. Muchas veces hemos prometido al Señor: Señor, este año, desde el 1 de enero hasta el 15 de enero, voy a leer la Biblia todos los días. Porque el día 16 ya me pesa. Me pesa. Y es un trabajo importante y una dedicación fundamental, el mayor conocimiento de la palabra de Dios. Encontramos en este pasaje algo que Jesús prohíbe. Prohíbe. ¿Cómo puede prohibir algo del Señor? La multitud que le seguía tan persistentemente en busca de panes y peces les dice: trabajad no por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece. Esa fue una afirmación extraordinaria, tanto difícil de entender cuando leemos este pasaje como solemos hacer habitualmente. Leído y olvidado, leído y no pensado, leído y no valorado las consecuencias de lo que estamos leyendo. El Señor no estaba fomentando, ni tenía ninguna intención de fomentar la ociosidad. Cuando te dicen no trabajes por la comida, sino que el trabajo Dios lo creó para dignificar al ser humano. A Adán le mandó trabajar el campo, el paraíso. El trabajo instituyó
como una ocupación tras la caída, y el trabajo es honroso, nos dice la Escritura. Y a quien no quiera trabajar, no coma, dice el apóstol Pablo. Así que, de parte de Dios, la exhortación es a trabajar. Podríamos pensar en una lectura superficial, sin meditar. Jesús contradice la Biblia, contradice lo que Dios ha planeado, echa por tierra las palabras de Dios a Adán cuando le dijo que con el sudor de tu frente, no del de enfrente, como decíamos cuando yo era jovencillo en el colegio, sino el de tu frente, con tu esfuerzo comerás el pan. Y más tarde Pablo, esas palabras preciosas, magníficas, que le vendría bien a más de uno. Si no quieres trabajar, no comes. Yo en mis años he escuchado a algunos decir, nadie se aprovecha de mí. Y yo tenía que decirle, pero tú sí te puedes aprovechar de otros que te dan de comer y tú no aportas. Lo que Jesús quería era reprender la atención excesiva a las necesidades del cuerpo mientras se descuida el alma. Hay personas que se pasan todo el día trabajando. Si apartamos 6 o 7 para dormir y una para otras necesidades, el resto de las horas trabajando. Y no solamente para cubrir las necesidades básicas, fundamentales, como es la comida, la bebida, el vestido, de lo cual Dios dice que nos proveerá abundantemente. Yo trabajo incansablemente para tener una casa más grande, para tener un coche más moderno, para hacer unas vacaciones más largas. Motivaciones, todas ellas, que lo único que hacen es incrementar mi vanidad, mi orgullo, con respecto y a la medida de los que están alrededor. Así que el Señor nos anima a trabajar lo necesario para tener los recursos suficientes para tener que compartir, lo dice en otro lugar de la Escritura. No matarnos a trabajar día y noche para acumular riquezas, para tener una cuenta bancaria en la cual después los hijos discutan, riñan, pierdan la familiaridad en el momento de repartirse la herencia. ¡Ay, qué tendrá! Pero cuántos padres se quieren llevar la cartilla de ahorro en el féretro para que los hijos no se lo gasten, o por si acaso allá, en la otra vida, tuvieran algún gasto. Era una broma que hacíamos, y yo especialmente con mi suegra, que era de las que siempre estaban preocupadas por dónde estaba su tesoro, su cartilla del banco. Contaban un chiste de que una familia de Rodilán, un pueblo allí, se estaba muriendo el padre, y los hijos dijeron, no tenemos que meterle dinero, tenemos que meterle la visa y que gaste todo lo que quiera. Que gaste todo lo que quiera. Pues bien, más allá de aquí, vinimos desnudos saldremos de este mundo, nada nos podemos llevar, y lo que dejemos fácilmente ocasionará tensión entre los hijos, entre los herederos, y sobre todo frotarse las manos los de Hacienda, que siempre llevan partido en cualquier movimiento de dinero. La tercera lección que podemos sacar de este pasaje, que no sé si tengo un sitio, es el consejo de Cristo, el soberano. Él es quien mejor nos puede aconsejar. No en que gastemos o invirtamos nuestras fuerzas, nuestra vida en la comida, sino en lo que permanece para vida eterna. Desea que nos esforcemos y que encontremos alimento y satisfacción en nuestros días aquí, pero sobre todo para nuestras almas. La paz, la tranquilidad de saber que hemos hecho lo correcto, que hemos vivido de acuerdo como Jesús, quien como ejemplo nuestro dice que no tenía dónde reposar la cabeza. ¿Os acordáis? Nos afanamos porque Dios nos dé riquezas, casas grandes, con muchas cosas que acumularán polvo y que nos darán más trabajo, teniendo que quitar el polvo de las estanterías. Y Jesús no tenía dónde repostar su cabeza.
tengamos la satisfacción de ayudar, de cuidar a aquellos familiares, los hermanos, a nuestro prójimo, de proveer para ayudar a hermanos como en África a través de estas ofrendas especiales, o ayudar a que los jóvenes puedan hacer viajes misioneros para levantar el ánimo en iglesias que están un tanto perseguidas y abatidas, y que ellos mismos puedan tomar el reto de que sí que es posible ser misionero, allá y acá, porque cada uno de nosotros tenemos el mandato de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Mateo 28, id y hacer discípulos. Debemos por consiguiente orar fervorosamente para que nuestros intereses o los sociales en los cuales nos movemos, de acumular riquezas y tener un mejor auto o una casa más grande o quizás un chalet con piscina, no me vale la manguera para quitarme el sudor, sino tiene que ser una gran piscina, y si es olímpica mejor todavía, y esas cosas que vivimos los seres humanos. Tal vez tú no te lo has planteado nunca, o esta es la base de tu ilusión, de tu día a día, y de poder disfrutar un día de esas cosas materiales. Debemos llevar todo nuestro corazón a Dios, adorar, escucharle, como quien escucha una lectura de un testamento con toda su importancia. Debemos luchar diariamente contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, con quienes coartan nuestra libertad en Cristo. Debemos vencer o ser esclavos. Nos esclaviza la publicidad, las recomendaciones del producto que más limpia, el producto que mejor decora, el que más refresca, el que, en fin, miremos, sea en la televisión, sea en los teléfonos, siempre encontramos ahí cuñas de publicidad que nos invitan a gastar nuestro dinero. Y al final de mes dice, ¿y en qué me gasté la paga? Pues compré lo que no necesitaba. Con la promesa de que me iba a dar las satisfacciones, por supuesto. La satisfacción se la dio al que hizo el marketing y al que hizo la venta y al agente de distribución, al paquetero, como dice Gabriel, que lleva los paquetes de sitio en sitio y que sí también tiene su propio trabajo. No. El Señor nos invita a que pensemos en nuestras almas y no pensemos en nuestros cuerpos. No recibiremos mucho aliento para cambiar esa forma de vivir, de trabajar y conformarnos con lo que el Señor nos da suficiente para nuestras vidas cuando comparamos nuestra propia existencia con otros, con otras personas, o cuando vemos esas megaestructuras o superviviendas o supercoches. Veníamos por acá y salió sin comprobar la autovía un Chrysler que siempre me gustó. Y dice Carmen, no te deja pasar, tienes que echarte a la derecha. Yo iba por el carril izquierdo, estaba esperando a ver si el hombre se acomodaba y mientras tanto disfrutar de la estructura de ese coche, pensar, ¿y si fuera el mío? Bueno, mío muy viejo, ya no lo dejan entrar en Valladolid, así que imaginaos cómo es mi coche. Ando de prestado. Dice mi mujer que tenemos que arreglar el coche a mi hijo, que se lo estamos desgastando. Así que, en fin, soñar es lícito, pero la envidia no. El Señor nos dice que debemos esforzarnos, que debemos correr y que debemos luchar para poner todo el corazón en las cuestiones de nuestra alma, no de nuestro cuerpo. Dice en Josué 1 leemos, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No que tengas 17 casas y media y que luego la ley de los ocupas te impida conciliar el sueño. Las cosas que emprendas, lo que hagas, tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que luchar por obrar o actuar conforme a la ley de Dios.
En Hebreos 12:1 leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo, cuando escribe a los Efesios, les dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que el Señor nos invita a que nos esforcemos, a que corramos, a que luchemos para mantener nuestra integridad y preservar nuestras almas como Él quiere que lo hagamos. Cierto es que a nuestro alrededor hay gente violenta. Dice Mateo que los violentos son los que arrebatan el reino. Así que hay gente que nos violenta, burlándose de nosotros o generando a nuestro alrededor situaciones envidiables. Natural en el ser humano. Pero nosotros tenemos que controlar esa tendencia de envidia, de desear las cosas que tienen otros en bienes materiales, o lamentarnos de cómo parece que realmente fueran bendecidos de parte de Dios con sus bienes y su presumir, y nosotros tenemos una pequeña casa aquí, o cosas en términos generales. Lo más importante es que nuestras almas hayan creído a Dios, que nuestras almas hayan recibido la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, el único que nos puede salvar, que nuestras vidas sea una vida de esfuerzo, de trabajo para la gloria de Dios. Leer la Biblia todos los días durante un año requiere esfuerzo, requiere negación, requiere constancia, requiere pues trabajo que tiene como resultado mayor conocimiento, mayor aprendizaje de la revelación de Dios, de su cuidado sobre todos nosotros y el cumplimiento de sus promesas. Preguntémonos cómo estamos utilizando nuestro tiempo. ¿Para qué estamos realmente trabajando? ¿Qué sabemos de la comida eterna y de la satisfacción por toda una eternidad que el Señor nos ofrece después de dejar este mundo en el que habremos estado unos cuantos años y que sin nada entramos y sin nada saldremos, y la visa donde vamos no funciona? No descansemos hasta haber comido la comida que solo Cristo puede dar. Los que se contenten con cualquier otra comida espiritual, tarde o temprano estarán en dolor, serán sepultados, dice Isaías 50. No nos dejemos engañar con aquellos que nos hablan, incluido David, sino escuchemos la Biblia, la palabra de Dios, que no miente, que no cambia, y en ella Dios habla a nuestros corazones, nos indica qué es realmente el esfuerzo que necesitamos hacer para vivir verdaderamente felices y no dependiendo de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino ser nosotros mismos, yo mismo y Dios que me guíe. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a esforzarnos.